RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este miércoles 31 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes y opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Destacar la mención especial que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el discurso del Estado de la Unión sobre Venezuela. Él ha dicho durante su intervención que su gobierno ha impuesto severas sanciones contra las dictaduras comunistas y socialistas en Cuba y Venezuela, pero ningún régimen ha oprimido más a sus ciudadanos de manera más brutal que la cruel dictadura en Corea del Norte. Bueno, a ese nivel estamos y lo hemos comentado con ustedes, la paciencia de la comunidad internacional parece que se agotó. De hecho, el Nacional destaca a propósito del viaje del secretario de Estado norteamericano a varios países de América Latina. Tillerson intentará consolidar frente contra Maduro, incorporación activa de la agenda del Grupo de Lima. El Departamento de Estado afirma que utilizará todas las herramientas económicas, políticas y diplomáticas a su alcance para abordar la situación en Venezuela. Seguiremos presionando al corrupto régimen de Maduro para que regrese al cauce democrático, dijo el alto funcionario. De esto vamos a conversar sin duda alguna. Se retoma negociación en República Dominicana. Continúa hoy miércoles. Habrá que ver si sale o no humo blanco. La expectativa es bastante baja. Y a propósito del tema del transporte público, eso también está en veremos. Destaca el diario El Nacional que el Ejecutivo Nacional, el paro de transporte colapsó el metro y el gobierno amainó las protestas con cauchos. Saludamos en la línea telefónica al diputado Ángel Alvarado. Él es diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, además es economista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Placer. Un gusto conversar con usted, diputado. Ayer, usted me corregirá si me equivoco, hubo mención al paro de transporte en nuestro país como parte del colapso económico en Venezuela. Yo quisiera un comentario de su parte al respecto, porque sí que es cierto que bueno, la situación francamente es compleja, no solo para transportistas, también para los usuarios. La canasta básica familiar ya se ubica en 25 millones de bolívares para el mes de diciembre y según el Sendas, atención al dato, podría llegar a 900 millones a finales de este año si no se toman medidas. Diputado, lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar el paro de transporte. A mí me llamó mucho la atención que siendo ese el evento más importante que vivieron ayer los caraqueños a pie, fue un evento que no fue tendencia en Twitter, por ejemplo. Y esto lo que refleja esa sociedad que a veces está como en burbujas, como en cápsulas, mientras está en Twitter siendo tendencia la discusión entre Jaime Bailey y Rafael Poleo. El problema más importante, por mucho, para el venezolano a pie, para el caraqueño a pie, es la situación del transporte público. 80% de las unidades están paralizadas. El transporte público no hay manera de soportarlo con este colapso económico, ya que al estar todo el funcionamiento del transporte público dolarizado, pues son cauchos, son baterías, son repuestos que hay que traerlo del exterior. Evidentemente no hay manera de que con lo que ganan los venezolanos, especialmente el salario mínimo del venezolano, que se va prácticamente el 100% en transporte, no hay manera de que ese venezolano pueda cubrir los costos del servicio del transporte público. Y bueno, lo que estamos viendo es un colapso. ¿Cuánto tiene que pagar por el pasaje? Una cantidad pues que no puede pagar el venezolano. Y en este momento pues eso lo que se refleja es una pérdida tremenda de la calidad de vida del venezolano.
Fíjate que eso no tiene solución o no va a tener solución mientras aquí no haya, bueno, no recupere la economía sus niveles de crecimiento. Estaba viendo ahorita unos números que aparecen en un portal. Venezuela es el país que más riqueza ha perdido en los últimos 10 años, en la última década. Y bueno, eso es consecuencia, eso ha ocurrido a pesar de haber tenido la bonanza petrolera más larga y grande de nuestra historia. Tanto que Venezuela tuvo la transferencia de riqueza más grande que se conoce en la humanidad en tiempo de paz. Más de 1,5 millones de dólares, una cantidad abismal. Estamos hablando que a cada familia venezolana, una familia venezolana ampliada, unos 30 miembros, le debe haber tocado 1,5 millones de dólares por esa bonanza petrolera, y eso evidentemente no ocurrió. Todo eso se robó, se quedó una cúpula corrupta, ¿no? Y en este momento, pues la consecuencia más importante de esto es el proceso de hiperinflación que estamos viviendo. Yo estaba haciendo el ejercicio de la canasta básica, y si las condiciones no cambian, yo creo que la canasta básica a fin de año va a estar por encima de 1.000 millones de bolívares, o sea, más de 1 millardo. Yo creo que la cifra de SENDE de 900 millones se queda un poco corta. Yo creo que hay que hablar con sinceridad. El dólar va a estar por encima de 100.000, de 100 millones. La inflación va a estar por encima de 100.000%, el dólar por encima de 10 millones, perdón. Y esto es un proceso de hiperinflación en el cual esto se va incrementando exponencialmente, ya que a partir de octubre entramos en la fase explosiva de la inflación, consecuencia de un gobierno que tiene sostenidamente durante varios años déficits fiscales de 10%, y eso pues empieza a financiarse con impresión de dinero. Estamos hablando que aproximadamente 90% de los gastos de funcionamiento del Estado son financiados directamente por el Banco Central, y esa es la receta perfecta, adecuada a la medida para tener esta hiperinflación que están pagando los venezolanos, pues con un empobrecimiento que va en ascenso. Una cifra que yo creo que hay que insistir y hablar en ella y dársela a conocer a los venezolanos es que en este momento la desnutrición infantil aguda es de 19% aproximadamente, según los datos que recolecta Cáritas en una cantidad de parroquias en el país. Cuando llegamos a 25% estamos en hambruna, oficialmente en hambruna, así como cuando llegamos a 50% de inflación mensual entramos formalmente en hiperinflación. Y bueno, la gente empieza a estar completamente desconcertada, es algo que es inimaginable, es algo que tienes que vivirlo. Pues evidentemente cuando estemos ya solo 5 puntos, entra una hambruna. Y bueno, estas son cifras que nos tienen que despertar, hay que explicárselo a la gente, no podemos esconderle, la dimensión de la crisis es gigantesca. Y bueno, estamos empeñados en ese cambio político que nos permite salir de esa situación, porque ya no es simplemente un tema de quién gobierna Venezuela, sino de cómo salvamos al pueblo venezolano. Bueno, creo que el tema de quién gobierna Venezuela es fundamental, porque si continúa 6 años más esta administración, no me quiero ni imaginar cuál es el panorama que tenemos por delante. Quería referirme al respecto a propósito del desarrollo de las negociaciones en República Dominicana sin la participación de los garantes de la oposición. Hablo de los cancilleres de México y de Chile. Hoy continúa esta discusión. En tanto, desde la oposición, algunos asesores aseguran que no van a firmar o suscribir un acuerdo que no beneficie al pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro habla de presión del Departamento de Estado para no llegar a ninguna conclusión. Retomamos nuestra señal original al aire en Caracas, 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana a través de Eléctrica 97.7 FM. Y yo le pregunto al diputado Ángel Alvarado, que nos acompaña a esta hora, a propósito del diálogo. El gobierno, a través de sus voceros, asegura que bueno, casi el 100% de los puntos ya están discutidos y acordados. Faltaría un 2%, y me da la impresión que el Ejecutivo Nacional no está dispuesto a medirse en elecciones transparentes y justas que permitan una transición a la democracia en nuestro país. Es el punto más álgido de la discusión. Diputado, ¿lo escuchamos? Bueno, evidentemente lo que todos queremos en Venezuela es que haya ese cambio político a través de elecciones libres y justas, y eso es el punto fundamental que se está buscando. Mientras no haya un acuerdo total en todos los puntos, no se puede decir que hay un acuerdo en ninguno de los puntos. Y eso es importante decirlo, para no crear falsas expectativas, como tú bien decías al principio. Y es evidente que ese es el punto fundamental para evitar la catástrofe humanitaria que estamos hablando. No hay cambio político sin cambio, no hay cambio económico sin cambio político, sin cambio de rumbo político y de cambio de modelo económico en Venezuela. O sea, que es algo que hemos insistido, y yo particularmente he insistido muchísimas veces, porque he sido desde toda mi vida un gran enemigo del socialismo y de todo tipo de intervención y de control estatal sobre la economía que acabe con la subjetividad de los agentes económicos, ¿no? Y de la libertad económica
en particular y en la propiedad privada. Y ese cambio de rumbo político parece no ser posible por taras ideológicas, por prejuicios socialistas de quienes nos gobiernan, ¿no? Y por eso, pues, no me lo malinterpretes, pero evidentemente Nicolás Maduro tiene que irse del poder para que haya ese cambio político, pero eso tiene que ser de la manera, bueno, lo que están buscando es que sea de la manera menos costosa posible. Ahora bien, digo esto porque el viaje de Tillerson por América Latina va a tener como punto fundamental el caso de Venezuela, o lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que se está viendo es que si no hay un acuerdo en República Dominicana, lo que hay es una escalada tremenda, empezando por la amenaza del embargo petrolero. Venezuela, según las últimas cifras que he visto, solo exportó 900.000 barriles de petróleo en el mes de diciembre, de los cuales solo generan caja unos 480.000 barriles, porque bueno, una cantidad de barriles va a la refinería de Islas, Curazao, Aruba, otro es para pagos de acuerdos comerciales con China, etcétera, ¿no? Y esos 480.000 barriles, si tú los tomas en cuenta, no hay manera pues de pagar la deuda externa, ni siquiera con esa cantidad de barriles, solo dedicar a la deuda externa se puede pagar, importar alimentos y atender los otros asuntos que tiene el país. Entonces, esto es un colapso económico tremendo y yo creo, pues bueno, evidentemente que las palancas que están moviendo todo esto es la gran presión internacional que nuestros aliados están moviendo. Yo creo que hay que esperar a que termine esta ronda de negociaciones. De no ser así, pues viene una escalada mayor. Hace un año, o hace casi un año, cuando se amenazó con la Asamblea Nacional Constituyente y se dijo que venían estas sanciones, el posible embargo petrolero, o el bloqueo petrolero, o de que Estados Unidos dejara de comprar petróleo de Estados Unidos. Yo dije muy claro que Venezuela no estaba preparada para eso. Y la consecuencia directa, entonces, la Asamblea Nacional Constituyente está generando este aislamiento completo de Venezuela. Y evidentemente lo que estamos buscando a través de todos esos mecanismos de presión, lograr elecciones competitivas, elecciones justas, elecciones libres en Venezuela. Hay que esperar que se cierre este capítulo. Yo siempre he apostado a esta salida. De no ser así, pues evidentemente entramos en otra escalada, en otra situación que nadie quiere en Venezuela, pero que va a ser aún más complicado y que esperemos que también dé resultados para lograr ese cambio. Diputado, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado francamente duro con relación a la situación del país. En principio expresaban su rechazo a esta convocatoria de elecciones adelantadas de un organismo ilegítimo como la Constituyente Comunal. También hacían los obispos una reflexión sobre la dirigencia política. Decían ha sido en muchas circunstancias deficiente e incoherente. Y llamaban a abrirse a buscar un consenso con diferentes sectores de la sociedad, pues una condición imprescindible es la de reconocerse y lograr una unidad política que va mucho más allá de las alianzas electorales. Yo quisiera su comentario al respecto, porque el reto que tenemos por delante y la posibilidad de un colapso económico que algunos aseguran ya llegó, pero se puede poner peor, es una situación francamente compleja. Yo quisiera su comentario al respecto, si se están reuniendo, si están haciendo esfuerzos para alcanzar el objetivo o ha sido prácticamente imposible por las diferencias en el seno de la unidad. Me parece a mí que la unidad tiene diferencia, evidentemente, hay diferencias, pero esa diferencia al final terminan resolviéndose. A mí el problema, lo que más a mí me preocupa es la división que se genera en la sociedad, o la falta de unidad en la sociedad, una polarización incluso que se busca o se promueve dentro de la misma oposición. Y allí es mucho más importante la unidad entonces del dirigente, del ciudadano con su dirigencia política, y esa desunidad o esa división es mucho más peligrosa, ¿no? Yo creo que entonces allí hace falta reforzar esos mecanismos de comunicación. Entiendo, bueno, hay grandes esfuerzos para que eso se realice, la incorporación de los asesores a la mesa de negociación, que ha sido importante, que no tienen por qué estar en Dominicana para que haya esa relación, esos vasos comunicantes, donde están en cierta manera representados todos los sectores de la sociedad. Ahora bien, yo creo que la Iglesia siempre es un toque de conciencia, a veces pueden ser duros, incluso para las dirigentes políticos, pero eso nos llama a la reflexión. Ha habido errores, ha habido precipitación, ha habido imprudencia de parte nuestra, hay que aceptarlo sin autoflagelarnos, pero hay que aceptar que ha habido errores. Y yo creo que lo que sí hay
y lo que se tiene que haber la disposición de mejorar las cosas, de arreglar lo que esté mal y de avanzar, porque en definitiva creo que hay algo mucho más grande que nos une, que es Venezuela, de ese amor por Venezuela que nos tiene que llevar a lograr ese cambio que todos queremos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le preguntaría, diputado, ¿tiene expectativas de cara a la reunión que continúa en República Dominicana o no? Bueno, creo que la presión internacional está llegando a un extremo que nos puede dar, que espero que el gobierno entienda, que entienda esa señal de que no se puede quedar aislado, que no se puede quedar solo. Pero bueno, evidentemente estas cosas son impredecibles. Yo sigo apostando por ese cambio, pero evidentemente no me hago ilusiones. Yo vivo siempre con un consejo de Shakespeare, con expectativas bajas para todas mis cosas en la vida, incluso para esta. Pero siempre también me quiero dejar sorprender por la realidad, y sorprender por la gente, y sorprender, bueno, también por la providencia. Gracias, diputado Ángel Alvarado, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Economista, diputado por Primero Justicia, expresando opinión acerca de todos estos temas, el telón de fondo de la crisis y la situación económica, que se traduce en el colapso del sector transporte. Ayer en Caracas se vivió en primera persona. A propósito del paro convocado por el sector, lo vamos a comentar a lo largo de la mañana de hoy, y expresando opinión acerca del desarrollo de estas discusiones, negociaciones en República Dominicana. Lo escuchan ustedes, su expectativa es francamente baja, como la expectativa de la comunidad internacional, que se prepara para aumentar la presión y provocar una transición a la democracia en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco, contigo. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a nuestra siguiente invitada, Tamara Herrera. Ella es economista, directora de la firma Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Un placer, como siempre. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, a los que algunos han calificado como el colapso económico, que se traduce, por ejemplo, en el paro de transporte que se vivió ayer en la capital, por los altos precios, por la hiperinflación que afecta a transportistas y a usuarios, y que el gobierno, lejos de resolver, bueno, hace todo lo contrario, decide sacar, la reacción es sacar más dinero, más bolívares al mercado. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Bueno, creo que es acertado traer a colación o tener presente que desde hace fácilmente más de un año, Venezuela está en un proceso de colapso progresivo. Eso no se ha detenido, ha continuado lamentablemente, y es lo que ha precisamente catalizado la hiperinflación, que es un proceso que a lo largo de los años ustedes han estado escuchando que era una amenaza por el comportamiento financiero del gobierno de financiarse él pidiéndole al Banco Central que emita dinero infinitamente para los gastos que él tenga a bien realizar. O sea que es dinero que no está proveniendo de la economía, sino que está siendo fabricado por el Banco Central, y eso es una presión al alza de los precios. Cuando esa presión al alza convive con una situación de colapso que está en casi todos los órdenes de la vida nacional que podemos ver, ausencia de repuesto, ausencia de un servicio, colapso de un servicio, dificultad para conseguir algo como por olas de abastecimiento, etcétera, etcétera, es parte del mismo proceso y solamente se detiene realmente con un rescate generalizado, muy bien orientado. Hay mucha gente preparada trabajando en propuestas sólidas y sostenibles. Por lo pronto, el gobierno, yo diría que la única sorpresa, podría decirse, en cuanto a decisiones de este año es esta reciente del de eliminar el DIPRO, lo cual es la tasa de cambio de 10 era un fósil, un fantasma que nadie veía, pero que sí era una franja de corrupción para aquellos pocos que tenían acceso a ese dólar tan barato. La corrupción no se elimina, pero ahora queda la cosa un poco más sincera. Es importante para las empresas petroleras que se elimine ese tipo de cambio, clarifica todas sus operaciones. Creo que es un paso en la dirección correcta, y me sorprende que haya sido tomado ahora, porque también va a tener obviamente su costo en la medida en que algunos de los bienes que hoy consumimos tengan todavía insumos que hayan sido importados inicialmente a esa tasa, aunque los industriales jamás pagaron esa tasa, sino una mucho mayor, pero en todo caso sí podemos decir que hay un elemento adicional de presión inflacionaria que es un aumento de una sola vez, es el efecto de una devaluación. ¿Cuánto es esa devaluación? No sabemos. Lo vamos a saber con el resultado de la subasta que ha sido convocada para el día de hoy de la nueva resurrección del sistema DICOM. Entonces, esa es la gran interrogante. Sobre las condiciones financieras del gobierno, lamentablemente no hay mucho bueno. Yo le preguntaría a nuestra invitada, ¿el gobierno tiene recursos para alimentar ese nuevo sistema cambiario, que no es nuevo, digamos, es el relanzamiento del anterior, pero quisiera su comentario al respecto, porque existen francamente dudas al respecto? Lo que se nos ha dicho es que una de las fuentes de divisas serán las remesas, y existe, bueno, incredulidad al respecto, porque en tanto la tasa de cambio paralelo esté por encima de la tasa de cambio oficial, nadie en su sano juicio va a acudir a este sistema que está relanzando el Ejecutivo Nacional. Quisiera su comentario. Antes, perdón, no se retire nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa, acabo de ver el reloj, le ruego se permanezca con nosotros unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar, ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Las ventajas de escuchar tus emociones. Las situaciones difíciles suelen poner de moda ciertas palabras. Una típica, resiliencia. La capacidad de superación de una adversidad, de recoger los aprendizajes para reconstruirse y seguir adelante. Todas esas importantes acciones requieren de un primer paso, sintonizar con lo que sentimos, la escucha de nuestras emociones. Las emociones actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Ellas se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar. ¿A cuáles escuchar? A las dos. Las emociones negativas, como el miedo, la culpa, la ira, dan una advertencia de peligro. Te permiten movilizar tu energía para hacer frente a una amenaza. Por ello, tus sentidos estarán en alerta, tu cuerpo se llenará de adrenalina para permitir un escape en caso necesario y tu corazón latirá más rápido. En pocas palabras, escuchar las emociones negativas puede desde salvar tu vida hasta ayudarte a tomar buenas decisiones, como la persona que ha cometido un acto indebido y el sentimiento de culpa le hace cambiar sus actos, o como la comunidad que siente ira por la ausencia de agua potable y se organiza para tener respuestas de los organismos oficiales. Si bien las emociones negativas nos impulsan a tomar acciones, agotan, debido a que te llevan a tomar posiciones defensivas. Vamos a la otra cara de la moneda, las emociones positivas, la alegría, el entusiasmo, la esperanza. Está comprobado que dichas emociones aumentan tu repertorio de pensamientos ligados a acciones y te permiten abastecerte de una red de recursos sociales, intelectuales y psicológicos. De este modo, mejoran tu resiliencia. Las emociones positivas ayudan a capturar lo que sucede en tu entorno para alcanzar tus objetivos. Ellas aumentan tu fuerza física, tu red de amigos. Ellas te impulsan a reflexionar y aprender. Te animan a adoptar posiciones abiertas, a explorar el mundo y a ampliar tu vida. Todas las emociones son necesarias e inevitables. Te invito a que hoy, al final del día, pienses en las emociones que tuviste. ¿Cómo te sientes? Conserva la que te deja la sonrisa. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir.
Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras menos, conversando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Yo dejaba una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Tiene que ver con este sistema complementario de divisas. A propósito de su relanzamiento, efectivamente mañana se va a realizar la primera subasta de esta nueva etapa. Y yo le preguntaba a nuestra invitada de dónde va a sacar el gobierno para alimentar el sistema. Se nos ha dicho que una de las fuentes serán las remesas. ¿La escuchamos? Pues bien, efectivamente esta resurrección no es sino una mutación después de haber estado dormido un DICOM que funcionó apenas 3 meses del año pasado. Que es ahí la ironía de que el gobierno parece querer captar, o sea, recapitulo, la principal diferencia en esta mutación del DICOM es que el Estado no pone $1. En el DICOM es el lugar donde se van a encontrar aquellos que quieran vender y aquellos que quieran comprar, y el Estado en el medio sí va a estar juntando esas dos puntas en cada caso, por lo tanto, en otras palabras, estableciendo el precio de ese tipo de cambio, que es el precio que va a ser de referencia para todo el sistema cambiario de hoy en adelante. Entonces, ahora tiene el reto de que ambiciona irónicamente recibir dinero de toda la gente que tristemente está huyendo en estampida a buscar cómo mantenerse afuera y mandar algo a sus familiares, y resulta que evidentemente, salvo que haga un precio muy atractivo, no va a encontrar demasiado por allí. Por eso la gran interrogante es ver cuál es el salto que va a permitir en la subasta de pasado mañana el gobierno, si cuánto va a saltar del último precio que tenía el DICOM, que era 3.345 bolívares por dólar. Cualquier otra persona que esté recibiendo 20 soles de Perú o lo que fuera, por supuesto que no va a estar, va a querer hacer rendir el dinero en esta situación de hiperinflación que vive el país. Y del mismo modo, también cualquier oferente empresarial tendrá que aspirar a algo mejor. No es lógico suponer que esto va a tocar en los niveles del paralelo, porque el paralelo está en un nivel desquiciado, como corresponde a un país en colapso, sin asideros, sin señales, con un timonel, un capitán que no da luces, etcétera, etcétera. Entonces es poco lo que parece que se puede lograr de captar divisas por allí, pero de todas maneras será una referencia de precios concreta y veremos cómo termina funcionando en definitiva. Yo le pregunto a Tamara Herrera porque también el gobierno anuncia esto de lo que ellos han denominado como la criptomoneda, el Petro, una preventa que se concretaría el próximo 20 de febrero. De esto hemos hablado con nuestra invitada en otra ocasión. Francamente, hay dudas, toda clase de dudas en torno a este tema. El gobierno va a insistir con esto, aunque se ubica otra vez al margen de la Constitución y de la ley vigente en nuestro país, porque, saben ustedes, pretende empeñar nuestras reservas petroleras a través de este sistema. Yo quisiera su comentario al respecto, si se trata de un pote de humo, en su opinión, o va a tener algún tipo de incidencia, porque la interpretación que hemos leído de algunos analistas es que el gobierno busca financiamiento a través de cualquier vía. ¿La escuchamos?
y efectivamente ya son varios años que el gobierno ha prácticamente rematado los activos a su alcance. Ahora busca con esta complejidad y confusión innecesaria, o quizás le resulte necesario confundir para que no se vea claramente que evidentemente está buscando levantar fondos en una situación donde los mercados financieros, incluso ya varios años antes de que llegaran las sanciones que prohíben a los norteamericanos prestarle dinero al gobierno, ya nadie prestaba dinero y la única forma en que daban dinero era que le dieras una condición de remate virtualmente abusiva en la que estaban realizándose ciertas operaciones. Ahora con el Petro se pretende levantar dinero con ese activo subyacente que sería, en este caso concreto, el campo Ayacucho 2, que no ha sido operado, que no está produciendo petróleo, y más aún, yo no he leído el denominado white paper que salió ayer, pero sí estuve hablando con unas personas que lo leyeron y debo confesar que hacer la infidencia de decir que les causaba hilaridad, porque además de la condición constitucional dudosa de meterse en una operación de financiar al Estado venezolano cuando no ha sido debidamente sometido a la consideración de la Asamblea Nacional, el endeudamiento y el compromiso de la riqueza nacional, para muchos va a distanciar y va a mantener alejado a todos los inversionistas porque ellos quieren condiciones legales absolutamente constitucionales y lo dejaron en claro anticipadamente. En segundo término, no se entiende que ahora resulta que yo soy el inversionista interesado, voy a darle dinero al gobierno y él no es que me da derechos sobre el petróleo, sino que me da el permiso para yo explotar algo que ni siquiera está abierto, o sea, que hace aún menos atractivo y por lo tanto la verdad que yo sigo muy intrigada en ver cuánto dinero va a lograr levantar el gobierno por esta vía y honestamente dificulto que supere los 100 o 200 millones de dólares y sería una gran cosa, pero las necesidades del país tristemente son varios miles de veces superior a eso. Acompañarnos estos minutos economista, directora de Síntesis Financiera. Efectivamente, ayer escuchando la intervención del presidente de la República decíamos, bueno, ¿y dónde quedó la ley de hidrocarburos que establece que los yacimientos que existen en territorio nacional son bienes de dominio público y por lo tanto son inalienables e imprescriptibles, es decir, que no se pueden enajenar? En fin, esto al gobierno, como ustedes saben, no le importa. Lo cierto es que la política económica se traduce en el colapso de varios sectores, incluyendo el sector transporte. Ayer se vivió en Caracas las consecuencias del paro convocado por representantes del sector y tenemos a uno de ellos vía telefónica. Se trata, me dicen, ya lo tenemos, a Hugo Cando. Él es representante del sector transporte en el oeste de la capital. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia. Buenos días. Bueno, le preguntaría cómo terminó la reunión ayer con el Ejecutivo Nacional. Escuché varias entrevistas que ofreció nuestro invitado. Decía, bueno, nuestra aspiración es cobrar 3.000 bolívares, cosa que ya ocurre en el interior del país, pero entendiendo la situación hemos llegado a un acuerdo de 2.000 bolívares por el pasaje. ¿Lo escuchamos? Bueno, nosotros hicimos esa propuesta de 3.000 bolívares a las autoridades. Sentado en las mesas, en las discusiones con las autoridades, acordamos, y los transportistas, entendiendo la situación de los usuarios, acordamos 2.000 bolívares a partir de mañana. Es un acuerdo entre los transportistas, pero de parte del Estado no hay respuesta todavía. Ayer el ministro habló con los presidentes de las líneas, porque yo pienso que él se imaginaba que esto era algo inducido por las dirigencias de transporte. Cuando no es así, nosotros lo que somos es voceros de los compañeros, y él quería hablar con los presidentes de la línea, y el grito de nosotros allá en esa asamblea fue tarifa, tarifa, tarifa. El ministro al final tuvo que pedir un día más hoy, porque anoche le iba a comentar a Maduro, porque es el único país donde el presidente de la República se involucra en una tarifa de pasajes urbanos. Ofreció unos insumos que hoy hay que llevar unos listados. Como siempre, cada vez que hay presión es que ellos
es que saca los insumos, y hoy mismo nos va a llamar, nos va a convocar a la dirigencia para informarlo de la tarifa si lo aprobó o no. De todas maneras, los compañeros transportistas asumieron una asamblea que si no había información del Estado, el 1 de febrero salían a cobrar los 2.000 bolívares. Es un compromiso que tienen ellos. Los usuarios nos tienen que entender que somos la opción más económica y la más segura. Nosotros no queremos tener inconvenientes con los usuarios, pero es que no podemos mantener nuestras unidades ni nuestras familias. Y nos convertimos no queremos nosotros legalizar el pasaje, porque los usuarios los están estafando, los piratas y las mal llamadas perreras y los camiones, donde vemos que se han caído usuarios y se han matado. O sea, el gobierno tiene que ponerle atención a esta situación y el usuario no puede caer en el juego que nos quiere poner a pelear con ellos. Nosotros estamos trabajando a pérdida, pero lo queremos exigir al gobierno que asuma la cuota de responsabilidad que tiene con el sector y con el usuario, porque ya que no nos dejan ajustar una tarifa con un pasaje que cuesta más de 8.000 bolívares, esa diferencia que no puede pagar el usuario la tiene que asumir el Estado, que es el que decidió regular esta tarifa, y el usuario tiene que entender eso y hacer presión para que el gobierno asuma la responsabilidad. Ahora, a propósito del transporte público, ayer en la Asamblea Nacional recordaban algunos parlamentarios el tema de las fábricas de autobuses Yutón y el cementerio de estos transportes que existe a lo largo y ancho del país. Yo quisiera su comentario al respecto, si se ha discutido sobre este tema o no en lo absoluto. Bueno, el ministro informó anoche de que le llegaron unos repuestos de autobuses Yutones, cauchos y autopartes, y las tienen en San Felipe. En cualquier momento empiezan a trasladar o a vender los insumos que necesitan los compañeros que tienen Yutones y para los trans del gobierno. Eso es una muestra de cómo administra el gobierno ese tipo de transporte. No han tenido la capacidad de manejar el transporte de ellos y nos han llevado a nosotros al colapso que vive el gobierno con su transporte, porque él regula todo. Este es un país que a lo largo de estos 60, 70 años el transporte público en manos de particulares privados como nosotros no había tenido este problema hasta que llegó el gobierno a regular todo, cerraron un poco de ventas de repuestos, las fábricas que había en Venezuela, que habían 12, están cerradas todas, o sea, el colapso total y nos quieren echar la culpa a nosotros. La culpa no es nuestra, nosotros lo que hacemos es pararnos antes que todos los venezolanos para podernos trasladar a su hogar, a su trabajo, a sus liceos, a sus universidades, y eso no lo hemos podido hacer gracias a la regulación que tiene el Estado en cuanto a la tarifa y los dólares que no dependen de nosotros, dependen del Estado, y nadie tiene dólares y el que lo consigue nos quiere vender los repuestos como los consigue caro. El costo de los repuestos y este ofrecimiento que ha hecho el Ejecutivo Nacional, el periódico dice que el gobierno les ofreció a ustedes cauchos. ¿Esto bajo qué condiciones? ¿A qué precio? ¿Cuánto cuesta cambiar, por ejemplo, los cauchos de las unidades de transporte público hoy día en Venezuela? ¿Lo escuchamos? Bueno, cuando el gobierno nos vende los cauchos, que no es tanto lo que nos vende, porque no llega en un 10%, es barato, porque ellos lo compran con $1 subsidiado. Pero cuando el gobierno no nos vende, que tenemos que buscar en el mercado de afuera, que no lo regula el gobierno tampoco, y nos echa la culpa a nosotros que porque compramos un caucho caro, bueno, porque es que tenemos que trabajar. Cuando lo tenemos que comprar por fuera, carísimo, una paila de aceite en la calle cuesta más de 15 millones. Los filtros, hacerle un cambio de aceite a un carro, una Encava, por ponerte un ejemplo, pasa de 20 millones de bolívares. Entonces, ¿qué sucede? Que ese compañero no tiene 20 millones y esa unidad está parada. Por eso que ven tanta gente en la calle, porque es que están parados. Ahorita la crisis más grande que hay es de aceite. Las unidades que tienen bote de aceite o consumo de aceite, que tienen que comprar un litro de aceite diario, que pasa de 1 millón, tienen que parar la unidad porque no pueden, porque no les da ni el día de trabajo para comprar un litro de aceite. Ahora, yo le pregunto, señor Ocando, conversamos con usted cerrando el año pasado y nos decía que si no hay solución o no se toman medidas, seguramente es que las unidades de transporte público se van a paralizar. Quisiera su comentario al respecto. ¿Qué porcentaje de las unidades, al menos en Caracas, sector en el que usted labora, está funcionando en este momento? Mira, yo lo venía advirtiendo estos 2 últimos años, me han atacado mucho, me han amenazado mucho, pero bueno, ahí está, es una realidad que yo no tengo que estar diciendo mucho, la viven en carne propia todos los usuarios, el gobierno la vive porque no pueden, las unidades del gobierno, si nosotros hablamos de un 80% de nuestras unidades paradas, el gobierno habla de más del 90% de sus unidades paradas. Ayer hubo un paro a medias y se vio que el gobierno no tuvo capacidad de sacar sus unidades. Entonces, nosotros le hemos advertido al gobierno de esta situación, le hemos dicho al usuario de esta situación, pero no le prestan atención debida a esto.
Ya tenemos más del 80% de la unidad parada y cada día es más. Pero algo más grave, que es lo que yo he venido denunciando, que el gobierno no quiere una tarifa justa aquí en Caracas, quiere poner a pelear al usuario con el transportista, y el compañero transportista ha optado por irse de la capital, porque en otros estados tienen hasta una tarifa de 5.000 bolos en rutas urbanas. Entonces están migrando el transportista, lo hemos denunciado, y el gobierno no quiere prestar atención. No, si no quiere problema en Caracas, nos tiene que subsidiar. Ya eso se le ha puesto en la mesa, ellos saben lo que nos pueden subsidiar, lo que pasa es que no quieren ponerle el cascabel al gato. Eso es lo que pasa con el gobierno. Y es preferible para ellos poner a pelear al usuario con el transportista. Finalmente, señor Ocando, la información que usted comparte con nosotros es que mañana comienzan a cobrar 2.000 bolívares según decisión de las bases del sector transporte en Caracas. ¿Y eso por cuánto tiempo va a ser? ¿Lo escuchamos? Bueno, aquí la inflación es minuto a minuto, día a día. O sea, usted se imagina todo lo que suben los artículos aquí en Venezuela. Nosotros no tenemos que trabajar solamente para mantener una unidad. Si me ponen a escoger entre mantener mi unidad o mantener mi familia, que por supuesto voy a tener que mantener mi familia, pues ese es el deber ser. El gobierno le planteamos que mes a mes nos tenemos que sentarnos a discutir la tarifa. Si el gobierno no quiere que discutamos la tarifa mes a mes, nos tiene que subsidiar. Nosotros esperamos, y lo vemos, ayer vimos la actitud del ministro de que nos va a dar una respuesta hoy. Nosotros esperamos salir con una tarifa hoy, con un pronunciamiento del señor ministro, ya que en el estado Vargas, el gobernador Carneiro, el día 30 anunció la tarifa de 2.000 bolívares para Vargas. Si Vargas paga 2.000, nosotros aquí vamos a cobrar 2.000 porque somos los mismos. Somos los mismos usuarios, los mismos transportistas. O sea, yo no creo que haya diferencia, el gobierno no creo que se vaya a enrollar con esto, cuando en Venezuela lo más barato que existe es un pasaje. Aquí no se compra con 2.000 bolos ni un caramelo, y eso lo hemos dicho 1000 veces, y es una realidad ahí que está en el tapete. Gracias a Hugo Ocando por atendernos, acompañarnos, representante del bloque del oeste del transporte público en Caracas. Hacemos una pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, Palabras Más,
más, palabras menos. Al cierre, comentamos algunos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales y ciertamente esto del transporte, no va a tener solución si no hay cambio en el modelo económico e incluso si no hay cambio en el gobierno. 160.000 bolívares significa un transporte a 2.000 bolívares si le toca a usted agarrar 4 carritos al día, eso mensual, prácticamente la mitad de un salario mínimo, quizás un poco más en nuestro país. A 3.000 bolívares, bueno, eso alcanza más de 200.000 bolívares, prácticamente el salario mínimo sería solo en transporte. Héctor Hugo Padrón nos dice, devaluación, se pregunta, otra, la entrevistada, los industriales y comerciantes van a subir los precios en función de esa devaluación. Dice él, por favor, ya están por encima de cualquier medida al fijar los precios con el innombrable. ¿Qué dicen, Argenis, a través del sistema Tilo? David Frontado nos dice, mientras tanto el gobernador de Carabobo, La Cava, pasó el fin de semana hospedado en una posada en el archipiélago de Los Roques. Rita Rodríguez, Maduro se las ingenia para comprar votos, como lo hizo el difunto, y así llevan al fondo a Venezuela. ¿De dónde saca el dinero? ¿Por qué no lo utiliza para hospitales y mejorar los servicios? Norca Pérez, cada quien tiene sus razones para hacer las cosas. Ella dice que particularmente no votará. Argenis Barreto, un tocayo, nos dice, hay que votar, el que no vote es apoyar a Maduro, no caigan en eso. A tal Octavio, me quita el sueño tan solo pensar huir del país en busca de oportunidades y dejar a mi viejita que padece de diabetes e hipertensión en esta locura. Bien, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación. De Wilitza Arcaya en la Gerencia de Producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Que pases un buen día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron